Bueno, voy a pasar a contarles cómo fue todo el proceso que hicimos con Ingenia, que es un estudio de arquitectura de acá de Rosario que se dedica a hacer viviendas en barrios cerrados. Esta es un poco la página como para que se pueda ver un poco la referencia de a qué se dedican y qué tipo de obras ejecutan. Y básicamente el proceso que fuimos haciendo con el equipo y con lo que fue el análisis previo a comenzar con esta implementación BIM es el paso de esa metodología CAD que venían trabajando con información un poco fragmentada o con varios archivos que no se conectan entre sí. Entonces, para comenzar a integrar todas esas partes que están un poco desconectadas, empezamos a hacer un análisis al principio del relevamiento de los procesos que ejecutan ellos en el día a día y empezamos a identificar que ellos definían mucho lo que es una etapa de anteproyecto en la cual necesitaban, por un lado, velocidad en cambios para presentarla al cliente y por otro lado, una representación de lo que sería la tridimensionalidad de la vivienda junto con la representación en planta y en corte. Entonces, diferenciamos esa etapa específica y vamos a ver cómo lo ejecutamos eso en Revit, cómo hicimos lo que es la plantilla corporativa, que por un lado vamos a tener la anteproyecto, que eso es un modelo que convive en una primera instancia aislado, y después cómo vemos cómo hacemos el vínculo para comenzar con una etapa de proyecto ejecutivo en la cual ya ahí empezamos a darle mucho más grado de detalle a elementos como muros, distintos tipos de piso, terminaciones, y ahí es donde empieza a entrar todo lo que sería la estructura bien detallada. En esa comunicación empezamos a ver cómo ingresa toda esa información desde el ingeniero que nos envía y cómo empezamos a traducirlas en un modelo BIM. Justamente lo que es el modelo anteproyecto es un poco esto, en la cual hay cuestiones que son más que nada esquemáticas, porque acá nosotros lo que queremos darle énfasis en el modelo es básicamente llegar a un anteproyecto para presentarle al cliente y que el cliente empiece a probar esas modificaciones o esos cambios. Entonces todo lo que son las plantas, todo lo que son los cortes, las vistas van a salir todos del modelo, e incluso algo interesante que hicimos es empezar a sacar los semicubiertos y los cubiertos desde el mismo modelo. Estos metros cuadrados se modifican a medida que uno va haciendo algún que otro cambio en una planta. Entonces todos los metros cuadrados de cubierto y semicubierto, que justamente al cliente es lo que más le interesa saber porque es lo que va a terminar pagando después en una supuesta construcción posterior. Así que empezamos a darle mucho énfasis en eso para que después llegamos al plano y lo que es el plano obviamente tenga lo que son las plantas, los cortes, las vistas, y que automáticamente estos metros cuadrados de cubierto y semicubierto salgan del modelo y que sean interactivos a medida que uno va haciendo modificaciones o cambios. Justamente lo que es anteproyecto, generamos toda esta plantilla corporativa en la cual tenemos tipologías de muros, tipologías de muros cortinas, aberturas. Nosotros las simplificamos muchísimo al mínimo para que sean muy veloces de modificar y que nosotros podamos presentarle al cliente, y quizás tener un cómputo mínimo de metros cuadrados de aberturas para poder sacar un mínimo precómputo y ser algo preciso en cuanto a modificaciones o en cuanto a los metros cuadrados que tenemos de aberturas o de muros. Después una gama de lo que serían algunos mobiliarios para empezar a ejecutar y empezar a posicionar en el modelo. Y algo importante que ellos tenían en lo que es una etapa de anteproyecto es que ellos al cliente le brindaban 3 opciones en las cuales tenían distintas cantidades de metros cuadrados. Entonces lo que hicimos es, por un lado, tener las opciones, que esto dentro de Revit se puede gestionar desde el mismo modelo. En este caso es la misma vivienda rotada, pero la lógica es la misma. O sea, dentro de un mismo modelo podemos empezar a gestionar las distintas opciones en las cuales yo voy pasando, y dentro de lo que van a ser mis planos, yo empezar a responder con lo que serían las distintas opciones. Todo sale de un mismo modelo, no se empieza a desperdigar la información por distintos lugares, sino que sale todo un único modelo de anteproyecto, y después el cliente, en caso de que decida avanzar quizás con la opción 3, esa opción 3 dentro de lo que es el ecosistema de Revit se acepta y ya directamente continuamos con ese modelo, y ya eso puede empezar a enviarse a lo que es la etapa de proyecto ejecutivo, la cual va a recibir ese modelo y va a empezar a darle muchísimo más grado de detalle para llegar a una ejecución de ese proyecto. Entonces, pasando a lo que sería esa etapa de proyecto ejecutivo, nosotros, como había dicho, detectamos que ellos tenían esas 2 etapas bien marcadas, incluso lo tenían en personas. O sea, hay 2 personas que están en anteproyecto y 2 personas que están en proyecto ejecutivo, y después a la gente de obra. Con esa gran diferenciación que tenían entre gente, decidimos hacer una capacitación para lo que es anteproyecto y una capacitación para lo que es proyecto ejecutivo, en la cual vamos a modelar de una manera en anteproyecto y de otra manera en proyecto ejecutivo. Esto es por una cuestión únicamente de llegar en proyecto ejecutivo a cómputos muy precisos, y que no solamente sea cómputo, sino también lo que es la documentación salga de ese mismo modelo. Una gran decisión en cuanto a esta implementación BIM que decidimos fue la de empezar a hacerlo en base a proyectos reales que ellos tenían dentro de poco a ejecutarse. Esto es muy útil y de hecho ayudó muchísimo al proceso porque nos permite ver situaciones reales, y en caso de que haya alguna cuestión veloz que hay que sacarse de encima, nosotros hacemos esa capacitación personalizada de ese plano que hay que sacar para obra, y empezamos a adaptar lo que sería la capacitación en base a lo que requiere la obra y no a lo que nosotros tenemos como ABC de la implementación. Esto es muy importante porque nos permite acelerar muchísimo, y sobre todo la gente empieza a tomar obligación de que esto es algo necesario y que se tiene que hacer, porque si no, no
se tiene ningún plano para obra. Bueno, como mencioné, tenemos un gran impacto en el anteproyecto, es muy veloz porque tenemos tanto lo que es plantas como tridimensionalidad, como cortes, fachadas y lo que son renders posteriores, que ellos justamente lo hacían en V-Ray. Nosotros lo que hicimos fue unificar todo en Revit, lo que es el 3D, las plantas, cortes, que salen todos de un mismo modelo, y esto mismo se va a exportar ellos utilizaban SketchUp con V-Ray, entonces para no complejizar lo que es la curva de aprendizaje y que llevemos la capacitación en cuanto a muchos más software, preferimos dejarlo dentro de lo que es Revit el modelado y después lo que es la renderización se exporta y se lleva a V-Ray, y en caso de que se use SketchUp se lleva a SketchUp, pero la exportación empieza a estar vinculada con lo que es SketchUp. Nosotros exportamos y en caso de que haya algún cambio se modifica en Revit y se vuelve a exportar a SketchUp. No se hacen más modificaciones en SketchUp, sino que se hacen en Revit porque nosotros necesitamos que todo eso tenga impacto en las plantas, vistas y cortes, y sobre todo en el 3D, lo que a nosotros nos interesa presentarle al cliente. Una vez que definimos un poco todo lo que es anteproyecto, pasamos a lo que es el impacto en proyecto ejecutivo, que el objetivo primordial es empezar a reducir errores en obra que quizás pasan desapercibidas. Ellos estaban teniendo muchas adicionales por cuestiones que quizás no se estaban viendo en una etapa previa en la cual uno está en la oficina, que todavía no se puso un solo ladrillo en la obra. Así que eso es una cuestión que nos permite hacer BIM, que es anticiparnos a esa obra, construir digitalmente y llegar a un modelo muy similar a lo que sería este de acá, en el cual ya sí empezamos a definir elementos constructivos, revoques, terminaciones, fundaciones, cañerías, todo lo necesario para ejecutar esta obra. Entonces vamos a ver cómo dentro de lo que es este mismo modelo empezamos a ver cómo ingresan lo que son las viguetas, cómo tenemos contrapisos, cómo tenemos revoques, cómo tenemos terminaciones, tanto locales, y yo voy desplegando lo que es Project Browser, que es como si fuera el banco de información de todo mi modelo. Tenemos todas las vistas que componen a este mismo proyecto y salen todas de un único modelo, que es este, que es el de proyecto ejecutivo, que en caso de que este proyecto haya venido de anteproyecto, eso se vincula al proyecto ejecutivo y se vuelve a modelar encima de ese anteproyecto, en la cual nosotros en anteproyecto definimos un LOD que se llama en BIM, que es un grado de detalle determinado, porque nosotros necesitamos maleabilidad para modificar proyectualmente la vivienda, pero a proyecto ejecutivo ya empezamos a darle mucho más detalle y empezamos a definir más cuestiones que necesitamos representar, así que ahí ya damos por hecho que hay que empezar a meter mano en el modelo y empezar a modelar todas las cuestiones adicionales. Acá ingresan todo lo que son refuerzos verticales, los muros empiezan a estar cortados obviamente por la estructura, en la cual nosotros en la vida real también vamos a ejecutar este muro, y por otro lado vamos a tener el refuerzo vertical. Hacerlo de esta manera nos permite tener cómputos mucho más precisos, y ahí justamente quería ir con el tema de los cómputos, que es que empezamos a definir lo que sería la lista de rubros, en la cual tenemos ya predefinido los metros cúbicos que tenemos en nuestra obra. Entonces, a medida que vamos haciendo modificaciones en el modelo, todas esas modificaciones van impactando automáticamente en lo que son las tablas de planificación dentro de Revit, en las cuales van corriendo por detrás de lo que es nuestro modelado, y nosotros ya, si necesitamos sacar un metro cúbico o un metro cuadrado de algún material del modelo, lo podemos hacer fácilmente. Incluso ellos en el equipo tienen una persona que específicamente se dedica a hacer compras, cómputo y presupuesto, así que esa persona justamente lo que definimos es que ingrese al modelo, chequee que el modelo esté bien modelado, pero que no se dedique a modelar, sino que las otras personas se dediquen a hacer esas cuestiones y que esa persona únicamente saque el número, porque obviamente en Revit, si nosotros modelamos mal, los cómputos van a dar mal. Hay muchas cuestiones que quizás quedan al azar en AutoCAD, y acá verdaderamente empezamos a construir en una etapa previa. Ese cómputo va a ser muy preciso si lo hacemos de una manera correcta y el modelo está bien estructurado. Al final de todo este proceso definimos lo que son las plantillas y estándares de la empresa. Nosotros lo que hacemos es empezar a definir una para cada etapa. En este caso ellos tenían una etapa muy marcada de lo que es anteproyecto, en la cual hacemos una vivienda como de ejemplo simplemente, en el cual ya tenemos prearmadas todas las tablas de planificación, todo lo que es cubierto, cubierto opción 1, cubierto opción 2, cubierto opción 3, todas esas cuestiones las vamos definiendo dentro del modelo, y uno a medida que va modelando esto va impactando en todo lo que son láminas y cómputos en este caso. En el caso de anteproyecto únicamente se sacaba cubierto, pero obviamente en el de proyecto ejecutivo ya ahí entramos con la lista de rubro, con metros cúbicos de hormigón, metros cuadrados de mampostería, todo lo necesario para ejecutar la obra. Y así se ve lo que es el template de proyecto ejecutivo, que también hicimos la misma lógica, definimos un proyecto ejemplo en el cual tenemos modelado todo lo que suele modelar Ingenia en sus viviendas,
dudas y empezamos a resolver, puedan ingresar y ver cómo es el ejemplo y sobre todo que a partir de este template ya generen la nueva vivienda y que la gran mayoría de cosas no dependan de las personas para hacer tareas repetitivas, sino que ya por detrás esto vaya corriendo y que tengamos un abanico de posibilidades y que podamos llegar a la documentación precisa y que los cómputos sean precisos. Y obviamente empezar a evitar errores y prever muchísimas cuestiones que quizás quedan al azar en la obra y nosotros empezamos a hacerlo en una etapa previa y que evitamos resolver a las apuradas o invirtiendo más dinero del que debería. A partir de todas estas plantillas empezamos a definir lo que son los estándares de las empresas. Justamente, si vuelvo a lo que es el template de proyecto ejecutivo, nosotros tenemos una forma de nomenclar un montón de cosas, como por ejemplo, si me voy a seleccionar un muro, cada una de estas tipologías tiene un nombre designado en el cual nuestra lógica de nombrado es, por ejemplo, por espesor y después por material. Lo mismo va a pasar con los suelos, en los cuales tenemos también una lógica de nombrado. Obviamente siempre usamos los prefijos de la empresa, que en este caso es Ingenia, designamos la I y la N para sus prefijos y esa lógica de prefijos se cumple en absolutamente todo en el template. Si yo selecciono cualquier tipo de familia, todas las familias van a tener su prefijo de Ingenia. Esto lo que nos permite es que evitemos llenar de familias muy pesadas de afuera. Entonces con estos prefijos fácilmente detectamos las cosas que no son de Ingenia y que pueden estar llegando a afectar el peso de nuestro archivo o la velocidad. Así de esta manera podemos detectar fácilmente las cuestiones que no deberían estar en el modelo o que quizás deberían empezar a pulirse o reducir el peso del archivo. Algo adicional también es, en cuanto a proyecto ejecutivo, es que vamos a hacer la diferencia entre estructura y arquitectura e instalaciones. Vamos a empezar a convivir en modelos separados y eso obviamente se va a coordinar en uno único para evitar cargar de tanto peso el archivo y que las coordinaciones sean mucho más sencillas por estar teniendo por un lado la estructura y la arquitectura. Algo que vimos en el proceso es que la gente al venir de AutoCAD suele ser complejo de gestionar tanta información porque nosotros en el modelo acá vamos a empezar a gestionar muchísimos muros, muchísimos suelos. Entonces lo que nos ha ayudado en el proceso es empezar a dividir en distintas disciplinas los modelos. Por un lado arquitectura y por otro lado estructura. Lo que es arquitectura va a mirar al vínculo de la estructura, y lo mismo con el de instalaciones, pero esas cuestiones no quedan editables dentro del de arquitectura. Esto fue algo muy interesante y que nos permitió mejorar un poco el manejo de lo que es el programa y evitar sobre todo ediciones por accidente dentro del modelo. Y todos estos estándares que venía mencionando nosotros los dejamos definidos en Notion, que es nuestra base de datos de todo esto y lo que tiene respaldo dentro de la empresa, donde empezamos a definir cómo vamos a hacer las cosas en anteproyecto y cómo las vamos a hacer en proyecto ejecutivo. Tema nomenclaturas, por ejemplo, para nosotros los materiales tienen una forma de nomenclarse. Es muy importante que se respete porque a medida que vamos avanzando con el modelo, la información va siendo más, entonces es muy importante que mantengamos ese orden en el modelo y que tengamos un respaldo donde la gente pueda venir a chequear cómo se nomenclan las cosas o cómo se nombran. En este caso lo que hicimos fue el tema de los materiales y nosotros también abreviamos lo que son las categorías y por eso nos ayuda mucho tener un sustento de cómo se nombra cada cosa y que la gente pueda venir a consultar en caso de que tenga alguna duda. También adicionalmente grabamos un video para que quede sustento dentro de la empresa y que cada nueva persona que ingresa al equipo pueda rever esos videos y que sepa cómo está estructurado el archivo, cómo están nomencladas las cosas, algo un poco más interactivo y que sea fácil de reproducir para que estemos saltando todos y que si bien las personas pueden cambiar, la estructura o la forma de documentar y de modelar sigue siendo la misma y se va replicando a lo largo del tiempo. Por más de que las personas nuevas que ingresen no manejen tanto Revit o que no hayan tenido una capacitación correspondiente, esto nos permite tener una escalabilidad futuro y que sea replicable. Así que eso fue un poco todo lo que hicimos con Ingenia, que fue un proceso de 9 meses en los cuales tuvimos acompañamiento personalizado a lo que verdaderamente la empresa tenía y a sus procesos internos. Esta capacitación, si bien tenemos una línea base de cuál es el ABC de la capacitación de cada persona, lo que es el proceso interno de la empresa, obviamente lo adaptamos de acuerdo a lo que están buscando o a donde mayor impacto podemos tener con la metodología BIM o con Revit en este caso. Así que si estás buscando hacer este paso muy importante de la metodología CAD a una metodología BIM donde cada cosa tiene impacto en la planta, en el corte, en el 3D y donde tus cómputos verdaderamente están conectados a tu modelo y donde la información empieza a ser mucho más tangible y mucho más real, podés agendar una llamada con nuestro equipo. Abajo te voy a dejar un comentario fijado en el cual podés acceder y podés escribirnos cuando quieras y vemos cómo es tu caso de tu estudio de arquitectura o de tu desarrolladora y te analizamos un plan en base a lo que vos estás buscando y cómo podemos impactar con la metodología BIM.